con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar sin censura de las noticias más importantes. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Pues muy bien, siguiendo de cerca lo que han documentado hoy, Vicente, muy interesante, y bueno, pues yo creo que va a dar para mucho esto que está empezando a abrirse este día, esta cloaca que se está abriendo el día de hoy. Antes de entrarle al caso Lozoya, le pregunto, doctora, ¿qué piensa del nombramiento? Porque además así inician la nota en el periódico Reforma. Sin experiencia diplomática, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asigna el consulado de Estambul en Turquía a Isabel Arvide, la reportera independiente Isabel Arvide, pero nada dicen, por ejemplo, de personajes como Carlos Jiménez Macías, un priista de San Luis Potosí, con quien tuve muchos encontronazos cuando estuve en Chicago y él como cónsul, y me sorprende que ayer haya anunciado que este 15 de julio ha asumido el cargo de ministro para Asuntos Políticos en nuestra Embajada de México en España. Dice, significa un enorme privilegio y orgullo servir a mi país desde esta nueva trinchera en la diplomacia mexicana. Me entregaré con pasión a esta nueva encomienda. Yo he sostenido que su paso por el Consulado de México no fue como parte de una carrera diplomática, sino como un pago político, y ahora me entero que se va a la Embajada de España. Dices tú, ah, caray. Pero me llama mucho la atención la selección que hacen los medios de comunicación para golpetear con el caso de Isabel Arvide, y nada dicen de estos políticos diplomáticos. Deme su opinión, doctora. Pues mira, yo creo que le das al clavo en el sentido de que el servicio diplomático, desafortunadamente, teniendo gente tan capacitada y tan formada, y que no es cualquier tema, bueno, pues al final sigue siendo una fuente también para ubicar, sea amigos, aliados, ¿no? Algunos favores que se tengan, porque sin lugar a dudas, la Embajada de México en España, olvídate, está en el circuito más deseado de cualquiera, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tendríamos que indagar, y no estaría mal hacerlo, porque al final de cuentas se va a volver un poco muy interesante ahora que el señor Salinas de Gortari parece que anda tramitando su ciudadanía española. Tú, ahora resulta, entonces, ¿qué seguimiento o qué cómplices le pones ahí para que le ayude, le dé una ayudadita a este señor expresidente? Pues es delicado, Vicente. Ahí tendría que haber realmente un cierre de filas en términos de que la diplomacia trabaje para el proyecto de cambio político en nuestro país, y no al contrario, sean los infiltrados de los que justamente andan huyendo de la ley. Entonces, yo creo que es importante ahora, del otro nombramiento que mencionas, fíjate que yo también lo lamento. ¿En qué sentido? Volvemos a lo mismo. Hacer chiquito a un país porque no es un socio principal, o a lo mejor porque no tenemos una relación tan intensa, por ejemplo en el caso de Turquía, pues a mí me parece muy mala señal, porque todo país es importante para una nación como México, y sobre todo porque fíjate que Turquía es un país que tiene muchísimas similitudes con México en el tema migratorio. Olvídate, es una referencia para nosotros obligadísima. Entonces, a mí me parece que hay un perfil de alguien no solo diplomático, pero también conocedor de un campo mucho más especializado en términos, si tú quieres, incluso de la cultura islámica, o la parte, yo te decía, de migración, en términos actuales, o también el papel económico que hoy tiene ese país. Entonces, a mí me parece que a veces colocar a la gente, ve tú a saber por qué razones, es muy mala señal. No lo personalizo porque no conozco el caso, el perfil específico, pero lo general y lo que cualquiera conoce, en este caso de la periodista, bueno, pues no es que sea de una trayectoria diplomática, pues para nada. Entonces, bueno, no me gusta, no me parece, y no estoy de acuerdo. Doctora, vamos